Bueno, Pipe, mientras Mauricio llega, alistemos temas, ¿no? Sí, porque temas son los que hay, por ejemplo, las reformas. La reforma a la salud está ahí como en veremos. Y ahora la reforma laboral también se enreda, entonces hay mucha cosa por hablar. Gran tema, yo creo que se va. Adicionalmente, la problemática social y económica que representan los embarazos adolescentes en Colombia, también vamos a hablar de eso hoy. Ok, pero bueno, ¿dónde estará Mauricio? Yo lo último que supe es que estaba ahí pendiente de lo de mira, Ecuador. Aquí está marcando. Pues acá muy sorprendido con lo que ha pasado en Ecuador. Eso suele suceder en esos regímenes políticos como el ecuatoriano y el peruano, donde el Parlamento tiene tanto poder sobre el Ejecutivo como para enjuiciarlo de esta manera. Yo creo que Guillermo Lasso lo que vio es que podía salir finalmente mal librado del juicio con mayorías de la oposición en el Congreso y decidió jugársela. En este caso, disolver la asamblea, también el salir del cargo, esta famosa muerte cruzada, y esperar que en las próximas elecciones que se van a convocar no termine ganando la oposición, no termine ganando el correísmo, que es algo que muchos están temiendo a estas alturas. Por ahora, gran inestabilidad política en el país vecino, gran inestabilidad en un momento en que el suroccidente del país también necesita buen comercio, buen dinamismo. Afortunadamente la economía ecuatoriana está dolarizada, si no, estaríamos pasándola mal. Bueno, ya estoy aquí parqueando, ya voy. Pues Pipe, preocupante la situación, ¿no? Bueno, pero ya Mauro está llegando, entonces tranquilos. Silencio, vamos a hablar, por favor. Hoy, miércoles 17 de mayo, finalmente se radicó la ponencia de reforma laboral que, recordemos, incluye varios cambios en temas de contratos dominicales y regulación de plataformas. Sin embargo, había estado muy demorada para radicarse, lo que prende algunas alertas sobre si está enredada o no. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? Pues Karen, es que aquí hay una pregunta de fondo. Una reforma laboral que no crea empleo ya es una cosa rara, pero esta reforma laboral podría estar destruyendo empleo y eso es lo que tiene divididas a las partes. Hay quienes la apoyan y hay quienes dicen yo no le jalo a eso. Mauro, pero a mí sí me gustaría saber cuáles son los principales puntos de la reforma laboral. Claro, porque esa es la manera de saber por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra. Ojo a lo siguiente, un rápido recorderis. Primer elemento, la jornada nocturna arrancaría a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche como es hoy en día. Los dominicales llevarían un recargo del 100% y no del 75% como sucede hoy, y la jornada semanal iría de las 42 horas que tiene hoy la jornada hasta 48 o 47 horas. Primer conjunto de elementos. Segundo, horas extras. No podrán exceder 2 horas diarias ni 12 semanales, con excepciones para la vigilancia y para el personal de la salud. Y los jóvenes entre 15 y 18 años solo podrán trabajar en jornada diurna máximo 6 horas diarias y máximo 30 horas a la semana. Eso restringe la posibilidad de trabajar de los jóvenes. Finalmente, la contratación, la estabilidad laboral. La regla fundamental es que haya contrato a término indefinido. La excepción, un contrato a término fijo, pero se puede llevar hasta 3 años. Más de 3 años no se podría llevar un contrato de ese estilo. No a la tercerización, pero ¿saben qué es lo curioso? Que esto no aplica para el sector público. ¿Por qué? Porque quienes plantearon el proyecto de reforma, hicieron las cuentas y dijeron, eso es tan caro que no se lo podemos chantar al sector público, se lo chantamos al sector privado solamente. Mauricio, este repaso ha sido muy interesante para saber desde dónde pues, hay un punto de partida, pero ¿cuál es ese enredo en el asunto? ¿Cuál es el nudo? Pues Karen, esto tiene dos caras, es una moneda de dos caras. La primera, por supuesto que son beneficios y ventajas que le mejoran el caminado a los trabajadores que tienen un trabajo formal, un trabajo estable y que se pueden beneficiar de todas estas ventajas que está planteando la reforma. Pero la otra cara, se suben tanto los costos laborales que es posible que se empiece a destruir empleo formal y los empleadores prefieran salir de trabajadores. De hecho, hay un informe del Banco de la República que dice que se podrían estar perdiendo hasta 450.000 empleos, más o menos 450.000 empleos si se implementa la reforma tal cual está. Es un informe del Banco de la República que no es de la Junta Directiva, pero sí del personal técnico del Banco de la República y ha sido respaldado por la institución. Justamente para revisar las perspectivas y una opinión experta, tenemos con nosotros a Mauricio Cárdenas, quien es exministro de Hacienda y también colaborador habitual aquí en Impacto Económico. Así es, Karen, para responder esas y otras preguntas sobre la reforma laboral tenemos con nosotros a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Bienvenido, Mauricio, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, un gusto conversar con usted. En primer lugar, usted ha venido diciendo que esto es una contrarreforma laboral. ¿A qué se refiere? Porque va en contravía, es un retroceso, da reversa a un avance que se había tenido en Colombia en la última década, y fue que en la reforma del 2012
se redujeron los costos laborales, no afectando el bolsillo del trabajador, porque al trabajador no se le desmejoró en nada su condición, pero sí reduciendo los impuestos que pagaban las empresas por el hecho de contratar trabajadores, los llamados impuestos a la nómina. Algunas personas los conocen como los parafiscales. Entonces se redujeron esos impuestos y los empleadores tomaron la decisión de contratar más trabajadores formales. Ahora lo que se va a hacer es subir los costos de contratación. Y por supuesto, muchos empleadores van a decir, pues ante los mayores costos, la opción es evadir o eludir esos mayores costos contratando o enganchando a los trabajadores informalmente, es decir, sin prestaciones, sin beneficios. Entonces, al final es el trabajador el que paga los platos rotos. Por eso creo que es una contrarreforma, en el sentido de que va en contravía, es un reversazo. Retrocedemos frente a lo que hemos hecho en los últimos 10 años y los trabajadores no van a ganar porque muchos trabajadores que en vez de tener un empleo formal van a acabar trabajando en un empleo informal, que nunca es lo mismo, porque el empleo informal no paga los mismos salarios, no tiene la misma protección, no tiene las mismas oportunidades, no le prestan plata, en fin. Entonces, la informalidad es un verdadero problema que tenemos que combatir y esta reforma aumenta la informalidad. Parte central de ese análisis consiste en que la reforma del año 2012 generó más empleo formal, pero hay unos críticos que dicen que no fue así. ¿Usted qué dice? Pues los críticos tendrían que mostrar sus propios estudios y su propio respaldo. Los estudios más serios que se han hecho en esta materia, que ha sido sumamente estudiada, es decir, tal vez este es el episodio de los cambios en el mercado laboral colombiano que ha sido más estudiado, porque ha habido muchos ojos mirando esa reforma. Todos los estudios que han sido publicados en revistas especializadas, que tienen, digamos, árbitros para evaluar la calidad de los procedimientos, las metodologías, todos esos estudios, no uno ni dos, sino la totalidad de ellos, ha concluido que esa reforma redujo la informalidad y aumentó la formalidad. Es decir, que el país pasó de una mezcla donde había mucha informalidad y muy poca formalidad a una situación donde, si bien todavía hay mucha informalidad, ya hay más formalidad. Es decir, falta mucho por hacer para reducir la informalidad, pero esta reforma fue un paso contundente, gigantesco en la dirección correcta. Promediando los estudios que hay, 5 estudios que hay, se podría decir que 1 millón de personas pasó de la informalidad a la formalidad. Es el punto de vista experto de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado en Impacto Económico. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto. El embarazo adolescente es un problema económico y social muy grande en Colombia. Se calcula que 1 de cada 5 muchachas entre 16 y 19 años en el país ha estado embarazada en algún momento. Eso, por supuesto, significa mala formación para los niños porque padres adolescentes difícilmente pueden darle una buena formación a sus hijos, ¿o no, Pipe? Sí, Mauro, además de eso, estas mujeres quedan marginadas del mercado laboral. Lo peor es que nadie hace nada. Pues Mauro y Pipe, alguien se hace algo y en este caso es la Fundación Juanfe, que está organizando su evento anual el próximo 30 y 31 de mayo para conversar sobre esta problemática. Un evento en el que todos podemos reflexionar sobre el problema del embarazo adolescente, sus implicaciones sociales y económicas. La nota de Karen. Somos gestoras del cambio. Colombia está ocupando el segundo lugar entre los países con la tasa más alta de embarazo adolescente de la OCDE, siendo superado tan solo por México. De acuerdo con la encuesta nacional de demografía y salud, 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De estas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. Esto se traduce a que en nuestro país un promedio de 248 adolescentes dan a luz por día. La carrera por la igualdad de oportunidades continúa y a pesar de los avances significativos persisten brechas y desigualdades en todos los ámbitos de la sociedad. Existen iniciativas que permiten equilibrar la balanza como la Fundación Juanfe, que con el propósito específico de romper los ciclos de pobreza de madres adolescentes, diseñaron e implementaron el modelo 360 grados, que tiene una duración aproximada de 2 años y consiste en la provisión integral de servicios de salud, educación de calidad y vinculación al mercado laboral formal de las jóvenes, sus familias y de sus comunidades. La Fundación Juanfe trabaja con madres adolescentes en extrema pobreza y vulnerabilidad mediante un modelo de desarrollo social que rompe ciclos de pobreza y genera Producto Interno Bruto.
Lo hacemos con un modelo que denominamos 360 grados, que cuenta con 3 componentes fundamentales que son atención psicosocial, educación técnico-laboral e inclusión laboral. La Fundación Juanfe ve como un punto fundamental invertir en las mujeres y en el desarrollo de su potencial personal y profesional, para avanzar como sociedad en temas de equidad de género. Los principales desafíos que enfrentan nuestras madres adolescentes son su maternidad a temprana edad, su situación socioeconómica y sus temas de salud mental. La Fundación Juanfe llevará a cabo el próximo 30 y 31 de mayo el foro Women Working for the World, que busca, además de recaudar fondos con el evento, generar conversaciones alrededor de la equidad para todas las personas. Si quieres participar en el foro, puedes comprar tus boletas en la página web que está saliendo en pantalla. Una de las personas que cree en promover el empoderamiento femenino en temas de género y en alzar la voz por los derechos de las mujeres es Ana Aponte, una de las mejores paracaidistas del mundo, emprendedora y líder de Cielo Skydive, quien además participó en 4 récords mundiales, 4 récords suramericanos y 2 colombianos. Women Working for the World es un proyecto con el que vibro y estoy demasiado agradecida por esta invitación, así que estoy muy feliz de ser parte. Los invito absolutamente a todos los que quieran acompañarnos. Va a ser el 30 y el 31 de mayo en Bogotá y estaremos hablando, empoderando y compartiendo, aprendiendo cada una de las historias que vayamos a experimentar y a contar y a sentir y a escuchar. Cerca de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas. Por eso, iniciativas como las de la Fundación Juanfe son relevantes para la construcción de un mundo más equitativo. Y llegamos como siempre a la sección de Impacto Internacional, donde analizamos uno de los hechos más significativos del entorno global en la última semana, en este caso los resultados de las elecciones presidenciales en Turquía. Para ello tenemos como siempre a Daniela Blandón de France 24. Bienvenida, Daniela, a Impacto Económico. Muchas gracias, feliz de estar otra vez acá en el estudio. Sí, bienvenida nuevamente. ¿Cómo es que ese resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales puede afectar y por qué es tan importante para el globo? Bueno, es muy importante porque Turquía es un gran actor internacional, tiene una posición muy estratégica porque conecta a dos sectores grandes del mundo y ha sido bastante sorpresivo a esta elección, ya que se esperaba que Recep Tayyip Erdogan, el actual presidente, quien lleva 20 años en el poder, primero como primer ministro, después como presidente, pues perdiera en primera vuelta. Esto es lo que decían por lo menos las encuestadoras, pero resultó que no fue así. Tiene una ligera ventaja de casi 5 puntos sobre su oponente y no alcanzó ese 50% que le faltaba para primera vuelta para ganar. Ahora tiene que ir a una segunda vuelta, el 28 de mayo. Entonces Erdogan, un líder muy fuerte, un líder que lleva muchos años al frente de Turquía, país clave para el orden internacional, pero con una economía medio descuadernada. ¿Qué pasa si Erdogan pierde la segunda vuelta? Bueno, estamos esperando entonces a mayo 28, cuando es la segunda vuelta, con su oponente Kemal Kılıçdaroğlu, quien representa una coalición de 6 partidos de oposición. Lo que ha dicho él es que va a tratar de abrir Turquía a las inversiones extranjeras como lo era en su momento y va a acercarse más a Occidente. Recordemos que también Turquía está en la lista de espera para entrar a la Unión Europea y él lo que ha dicho es que va a volver a una política económica convencional para retornar esas inversiones y también para ayudar a que bajar esa inflación y a apreciar la lira de nuevo. Ahí está la perspectiva de lo que puede suceder el 28 de mayo en la segunda vuelta electoral en Turquía, ese país clave, bisagra para la economía global entre Occidente y Oriente. Muchas gracias, Daniela Blandón, por haber estado en Impacto Económico y bienvenida nuevamente al estudio. Ay, muchas gracias a ustedes, por acá estaremos entonces después. El sector cultural es cada vez más importante para la economía colombiana, pero avanza con muchas dificultades. Por eso hay que entender cómo hace un grupo de teatro para sobrevivir medio siglo con tremendo éxito. No se pierda la entrevista con Ricardo Camacho, director del Teatro Libre, después de comerciales.
En Impacto Económico estamos como siempre con protagonistas de la economía colombiana y el ámbito de la economía cultural o la cultura en la economía también nos interesa mucho, sobre todo cuando se trata de proyectos admirables, de proyectos entrañables, de proyectos que sacan adelante la cultura del país. Estamos en este momento en la sala del Teatro Libre, que se dice fácil, pero se hace difícil. Está cumpliendo 50 años este año, 50 años de vida. Y tenemos el privilegio de estar con Ricardo Camacho, fundador y director del Teatro Libre. Bienvenido, Ricardo, a Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y muy complacido de estar aquí. Se dice fácil, pero se vive más difícil, ¿no? 50 años de vida. Pues uno se voltea a mirar y uno no se explica cómo llegamos a esto. Esa es la pregunta mía. Sí, ¿Cómo llegaron a esto? Yo quisiera que alguien me lo explicara. ¿Cómo arrancaron ustedes hace 50 años? No, nosotros éramos estudiantes universitarios. Yo particularmente estudiaba en la Universidad de los Andes. Hicimos un grupo de teatro en la universidad y durante todo el tiempo de la universidad hacíamos teatro con el grupo. Cuando terminamos la universidad, entonces varios de nosotros teníamos ya, digamos, la vocación de dedicarnos al teatro y entonces decidimos hacer un grupo. Pero jamás pensamos que eso fuera, digamos, una institución. Digamos, en ese sentido era un grupo informal, ¿no? Y lo ha sido siempre, un grupo que hasta, incluso hoy tiene un matiz de informalidad. Sí, tiene un matiz de informalidad, pero tienen esta sede en el centro, en el barrio La Candelaria de Bogotá, tienen otra sede en Chapinero, tremenda sede, esta fundada a finales, construida y inaugurada en el año 80 más o menos, la otra en el 88 más o menos, es decir, cuando uno se mete con esos costos fijos, como diríamos los economistas, es porque la cosa va como un proyecto. ¿Quién hizo ese clic y con qué ánimo quijotesco? Que ya no es quijotesco porque 50 años le callan la boca a cualquiera. Es el trabajo teatral, no otra cosa, es el trabajo teatral. Por supuesto que hemos hecho campañas y todo eso para llegar fondos y conseguir dinero y todo, pero básicamente esto lo ha sostenido es el trabajo teatral. Los ingresos del Teatro Libre, calculo yo, no sé porcentajes, pero vendrán de taquilla, el trabajo teatral, de algún tipo de donaciones, y usted me corregirá ahora si en Colombia existe esa cultura del mecenazgo o no, y supongo yo que salas concertadas con Ministerio de Cultura, algo con la Secretaría del Distrito, ¿son esas las tres fuentes de ingresos? Sí, correcto, son esas tres. Digamos, yo no tengo esos porcentajes precisos, pero yo diría que los aportes del Estado, tanto de la nación como de la ciudad, son más o menos un 30% del presupuesto del teatro. El resto, digamos, yo diría que el 50% es la taquilla, es decir, es el trabajo del grupo, y el resto es, digamos, los alquileres de las salas se alquilan mucho, se hacen coproducciones con otros grupos, y ahí se completa ese 100%. Cuénteme cómo es la situación de los actores, ¿viven de esto, no viven de esto, tienen un salario estable? Digamos que hay que comenzar por decir que los actores que en el mundo pueden vivir de su oficio son una minoría ridícula. Yo, por ejemplo, yo estudié en Inglaterra y el 90% de los actores está desempleado, el 90%. Y de ese 10%, no todos tienen un trabajo permanente, es ocasional. Entonces, este oficio tiene esa característica. Y aquí es lo mismo, ¿no? En Colombia yo no conozco ningún actor de teatro que se dedique esencialmente al teatro que pueda vivir de esto. Es imposible. Los actores que pueden vivir de su oficio tienen que incursionar en el cine, en la televisión, en otras cosas. ¿Con qué frecuencia, Ricardo, en estos 50 años se ha encontrado usted con este talento en este actor, este talento en esta actriz, que llega y le dice, no, es que como yo no puedo vivir de esto, voy a abandonar esto? Hombre, digamos que una de las características del teatro libre es que forma sus propios actores. La gran mayoría, para no decir todos los actores que han pasado por este grupo, han sido formados aquí.
Si llegan prácticamente con muy poca experiencia y aquí en el trabajo, en los talleres. Y bueno, hay que decir que nosotros en 1988 empezamos una escuela de teatro profesional de 4 años y pues ahí se formó una cantidad de gente. Entonces es gente que ya, digamos, tiene una tradición. Entonces el tipo que entra aquí ya sabe cómo es la cosa. Ricardo, en estos 50 años debe haber habido momentos más difíciles económicamente, empresarialmente, momentos menos difíciles, pero completar medio siglo con vaivenes, ¿qué representa para usted? O sea, a usted se le ha pasado el tiempo rápido, pero usted mira para atrás ¿y qué? Si yo trato de mirar es para adelante. Si yo trato de no vivir de ¿Usted no es eso. consciente de lo que ha hecho? No, la verdad no. Si tengo que ser completamente franco, no. A mí me dicen, no, que cuando hizo el Rey Lear, esa vaina es del siglo antepasado. Yo no pienso en eso. A mí me interesa es lo que viene, qué obra vamos a hacer y cómo va a gustarle al público, vamos a tener lleno completo, etcétera. Eso me interesa mucho más. Esto es como montar en cicla, si usted se pone a mirar para atrás, se cayó. Es correcto. Eso sí, de acuerdo. Ricardo Camacho, muchas gracias por habernos recibido en la Casa del Teatro Libre. Un orgullo para la cultura nacional, un esfuerzo inmenso con grandes resultados artísticos que está cumpliendo este año medio siglo de vida, su director y fundador Ricardo Camacho. Muchas gracias, Mauricio. Todos conectados por estos días con el Giro de Italia. Nosotros tenemos nuestro propio Giro de Italia. No se pierda después de comerciales el seguimiento de en qué van los jubilados colombianos que decidieron atravesar Europa en bicicleta. En Impacto Económico analizamos los grandes emprendimientos y también analizamos los planes de los jubilados. Lo que es raro es encontrar un emprendimiento de unos jubilados que consiste en atravesar Europa en bicicleta. Aquí están, se les agregó otro colombiano y ya van saliendo de Italia. Tenemos un nuevo integrante en nuestro equipo, por 10 días, Felipe, así que este va a ser nuestra primera etapa de 3. Vamos a ver si alcanzo a llegar a la próxima ciudad. Llevo 1 mes y medio sin montar, voy a hacer un esfuerzo muy grande por lograrlo. Saliendo de Empoli, muy contento, integrándome a los sesentones. Vamos para Génova en 2 etapas y pues estamos con tristeza de irnos de la Spezia, que poco fue lo que conocimos, pero aquí pueden ver lo bonito que es el paisaje atrás. Y no creemos que ya llevamos 24 etapas de 45, así que ya pasamos la mitad. Con esta compañía, nueva producción de videos, Felipe. Nueva producción de videos, buen desayuno porque estaban comiendo bastante mal. Le hemos mejorado la vida bastante, creo que a estos 2 paseadores. Y seguimos felices gozando esta aventura. Bueno, ¿y qué pasa cuando el clima es adverso y tienen que quedarse encerrados con otros ciclistas, incluidos unos compañeros cubanos? Aquí nos encontramos amigos de Cuba, de Nueva York, de Miami. Aquí todo escampando porque el agua nos está parando y llevamos solo 25 kilómetros de 80. Empieza mi tercer día y empezó subiendo en la Spezia, una región bastante montañosa pegada al mar. Bueno, después de una larga pedaleada, por fin llegamos a este sitio tan espectacular. A veces es duro no solo montar en la bicicleta, sino también cargarla subiendo escaleras, sobre todo en contra de la corriente. Llegamos a una de las puertas de la ciudad y tenemos que cruzar ya para dejar la ciudad de Lucca.
Una bandera de Colombia que nos encontramos aquí en el camino, no sé por qué, es una buena casa. Ahí está, a veces hay que cargar la bicicleta al hombro, pero ya van saliendo de Italia. No se pierda la próxima semana el seguimiento de estos 3 jubilados ahora colombianos que siguen atravesando Europa en bicicleta. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan varios temas para la reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿te quedó claro cuál es el problema de la reforma laboral? Mauro, los problemas, eso básicamente está muy enredado. Ay, muy enredado, como enredado el problema del embarazo adolescente. ¿Cuál es el evento con el cual podemos enterarnos de esa problemática económica y social? Women Working for the World, el próximo 30 y 31 de mayo. Ustedes pueden comprar sus boletas en la página web de la Fundación. Y ustedes no dejen de seguirnos en 8 días. Analizamos todas las reformas, el entorno, el crecimiento, todo lo que afecta a su bolsillo, aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.